Bienvenidos a Construyendo a Chispas. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues hoy lo que vamos a ver es cómo forzar a un modelo de lenguaje a que nos responda en un formato en concreto. En este caso le he forzado a que responda todo solamente con números hexadecimales. Que le he preguntado qué el color del cielo es y está empeñado en que el cielo es algún tono de agua marina, algún tono ahí medio azul, medio verde. No le va a llevar la contraria. Al menos me ha respondido que es 0000 como antes. Pero si le preguntase cuál es la capital de España, respondería también un valor hexadecimal. ¿Cómo podemos forzarle a que responda una estructura en concreto de datos? Que vale que para una conversación no es muy útil, pero por ejemplo para generar lenguaje de programación o estructuras JSON o según qué tipo de ficheros eh, nos puede quitar muchísimos problemas de encima. Por lo menos los problemas de que el formato sea correcto. Vale, vamos a verlo paso a paso. Vale, para empezar entendiendo toda esta magia, lo que vamos a hacer es analizar el comando que he usado para ejecutar el modelo de lenguaje. Para eso estoy usando llama.cpp, que si no sabéis lo que es que habéis visto pocos vídeos míos porque hablo mucho de él. Es un proyecto cuya idea es permitir ejecutar modelos de lenguaje en ordenadores normalitos. De hecho, todo este vídeo está ejecutando en un portátil medianamente potente, pero un portátil al fin y al cabo. Voy a explicar un poco los parámetros que uso. Detalle, dejaré en la descripción del vídeo un enlace al proyecto llama.cpp. Realmente es muy fácil de usar. Descargas el proyecto, haces un make y ya tienes creado el comando main, que es un programa que sirve para ejecutar pues todo esto. No voy a entrar en detalle en todos los parámetros que estoy poniendo aquí, solo en los que nos interesan. Por ejemplo, este es para indicar qué modelo estoy usando. En este caso estoy usando Stable Beluga, ¿vale? Está cuantizado a 4 bits, no voy a entrar tampoco en detalles de qué es eso. Pretendo hacer algún día algún vídeo sobre el tema. Y este de aquí es el que tiene el truco. Esto define, el grammar file define un fichero que contiene una definición de una gramática libre de contexto. ¿Qué es eso? Lo veremos un poquito. Veremos un poquito lo que es. Digamos que contiene un conjunto de normas y reglas que fuerzan a que la respuesta que nos dé el modelo de lenguaje tiene que cumplirlas. Ojo, la respuesta, el prompt que yo le paso no tiene por qué cumplirlas. De hecho, para que veáis que el prompt no es un prompt aleatorio, o sea, no es que responda un color al azar y por eso antes ha respondido el azul acuamarina y vete a saber si otro día no responde el amarillo en el color del cielo, le va a preguntar por el color del tomate. Solo que en este caso, pues lo que os he dicho, está restringido por este fichero de aquí, por el color X que lo he definido yo, a que solo puede dar una respuesta que sea un color hexadecimal. Vamos a ver qué ocurre. Está ahí pensando. Y bueno, tiene pinta que va a ser un color rojizo, exacto, un color rojo. Un color rojo oscuro. No sé por qué tiene tendencia a oscurecer las cosas. De hecho, antes le he preguntado una cosa que la respuesta era el blanco y me da un blanco muy oscuro. No sé si Stable Beluga por algún motivo tiene una tendencia a hacer colores oscuros, pero ahora no nos importa. Vale, vamos a analizar un fichero de estos y os voy a explicar cómo se escribe para que podáis escribir vuestro propio fichero. Os aviso de que no va a ser fácil, pero tampoco es muy complicado. La primera vez que lo oyes es como, ay Dios mío, ¿esto qué es? Pero si te basas en otros ficheros que hay, y es muy fácil encontrar ficheros en internet, podéis escribir el vuestro con vuestras propias reglas. Aquí está el fichero que he definido para que solo pueda responder un color hexadecimal, de hecho solo uno, tal y como está definido. Eh, Usa un tipo de notación que se llama notación de Bacchus Naur. No sé si se pronunciará así. Luego lo veremos más en detalle. En este caso, bueno, el problema de esta notación es que no hay una síntesis estándar de cómo hacerla. Hay un conjunto de ideas de cómo tiene que ser, pero luego hay detalles como la forma exacta de escribirlas que no están definidas. Entonces, es cierto que llama CPP define una síntesis muy concreta, tiene una web que os la explica, os dejaré también abajo en la descripción el enlace a esa web donde está definida la gramática.
bueno, las reglas que puedes usar para definir tus gramáticas libres de contexto. Y vamos a centrarnos en esa gramática, ¿vale? En esa síntesis. No vamos a hablar en general de notación de Bacchus Naur. Vale. Que supongo que no será Naur, sino Naur o algo así. Lo primero, hay que definir el elemento root. Este va a ser el elemento a partir del cual se va a empezar a expandir la gramática. Ahora veréis lo que significa eso. En este caso, en este ejemplo aquí, no hay ningún tipo de expansión. Es un ejemplo muy simple. Bueno, entonces en este caso lo que hacemos es decir, bueno, pues el elemento root, esto es para indicar que se reemplaza por, pues se reemplaza en este caso por un símbolo de una grilla, para indicar que es hexadecimal, y luego se reemplaza por 1, 2, 3, 4, 5, 6 números que van del 0 que pueden ir del 0 al 9. Si estáis acostumbrados a expresiones regulares, cosa no muy habitual, la gente por la calle no suele estar muy acostumbrada a expresiones regulares, reconoceréis que esta notación significa claramente expresiones regulares. Vale, la notación que usa YamaCpp está muy ligada a las expresiones regulares. Usa lo mismo, el símbolo de más para indicar una repetición o más, el asterisco para indicar cero o múltiples y cosas así. Bueno, entonces lo que simplemente es una cosa muy sencilla. Podríamos imaginarnos que lo que hace el algoritmo es escribir root y a partir de reemplazar root por lo que hay a este lado del 2 puntos, 2 puntos igual. Vale, pues pondrá un B cuadro e irá poniendo esto. Y la magia está en que esto obliga al modelo de lenguaje a cumplir estas reglas y no se las puede saltar, no hay forma de saltársela. Esto no es como otras cosas de, pues si le digo que en vez de ser esto es otra cosa y le hago pensar que es una lavadora o que me está ayudando a escribir una historia o que... No, nada, no hay manera. Esto te va a responder esto. Entonces, para ciertos casos es muy útil porque no hay manera de saltarse este sistema. Bueno, os pongo otro ejemplo. Este ejemplo lo único que hace es responder yes o no, porque esta barrita de aquí significa que elige una opción u otra. Vamos a ir con uno de los ejemplos que define el propio YamaCpp, que tiene una carpeta llamada grammars, donde hay varios ejemplos que puede usar como base. Hay uno para los kanjis japoneses, que ni idea. Otro para nomenclaturas partidas de ajedrez, que ni idea. Este, que define la aritmética básica. De eso algo sé. Tampoco mucho, no penséis. Y luego otro que ahora no me acuerdo. Sí, que definía un JSON, el cual es útil para poder definir JSON. De todas maneras, como os digo, podéis buscar fácilmente en internet. Si buscáis BNF, olvidar la G. Si buscáis BNF y lo que queréis definir, por ejemplo, de C, de Pascal, de Java, hay un montón de ejemplos. Tendrás que adaptarlos seguramente. El problema está en que suelen ser ejemplos bastante grandes. Ahora buscaré alguno y lo miramos para que veáis el tamaño que puede tener definir la síntesis de un lenguaje. Bueno, vamos a hablar de lo que os hablaba antes de expandirse. ¿De qué es eso de que se expanden las reglas del lenguaje? Esto es una regla y los ítems que hay dentro se expanden. Vamos paso a paso. Vamos por la raíz, por root. ¿Vale? Root se reemplaza por esto. Y aquí tiene, vale, va a haber un símbolo igual, porque está puesto entre las dobles comillas. Va a haber un salto de línea. Pero, ¿qué es esto? Hay un XPR, pero no está puesto entre dobles comillas. Eso quiere decir que este símbolo se reemplaza por lo que hay aquí, que es esto. Esto es que va a elegir va a poner un term, luego lo reemplazaremos, y luego va a crear uno o varios. Eso significa que va a haber, ninguno o varios, que elijan uno de estos 4 símbolos: restar, sumar, multiplicar, dividir, y otro term. ¿Qué es un term? Pues vamos aquí, vemos que es un ident o un num o, entre comillas, un WSPR y otro W. Bueno, pues vamos otra vez a ver qué es el ident.
Ident es, pues, de identificador. Puede ser algo que empiece por la A o la Z, un espacio, y A o Z, o 09 o guión bajo. Esto entiendo que es para poner variables. Ya sabéis que las variables tienen que ir seguir, o sea, tienen que empezar por, no puede empezar por un número. Esto mismo, esto indica que esto se puede repetir tantas veces como quieras. ¿Qué es el WS este que hemos visto mucho? Bueno, pues esto lo que hace es que o pone un espacio o pone un salto de... Eso es un tabulador o un salto de línea. Y lo mismo, lo puedes repetir una o varias veces. Y num, pues num es la forma de escribir un número. Entonces escribe caracteres del 0 al 9 por lo menos una vez. El más significa... esto significa el asterisco, que es 0 veces o varias, y el más significa que es una o varias veces. Bueno, pues más o menos os hacéis una idea, ¿no? Empieza por aquí y va reemplazando en esta expresión, bueno, justo elegí la palabra expresión, en esta regla, por cada uno de estos, de las demás reglas que hay, las va, pues eso se llama expandir, porque lo que hace, claro, al ir reemplazando es como si las fuera expandiendo. Como estas reglas se pueden repetir varias veces, pues claro, dentro de una regla puedes tener que al expandirla vas generando pues múltiples de estos elementos. Sé que es un poco confuso, si ya os digo, estáis acostumbrados a expresiones regulares, lo entenderéis fácilmente, veréis, es que una expresión regular, solo que en vez de para buscar, es para generar. Exacto. Y los que no sepáis expresiones regulares, pues estáis ahora mismo rascándoos la cabeza. Como, ¿qué demonios está diciendo este? Bueno, pues esto es para generar, pues veis, un conjunto de operaciones básicas que pueden tener el símbolo menos, más, por, dividir. Vamos a probarlo, a ver qué genera este. Vale, le voy a preguntar cuál es la fórmula más importante de las matemáticas. Hay que decir que como está limitado a muy poquitas operaciones, realmente no esperéis nada muy espectacular. Y la respuesta es 100 igual a 1 más un cuarto más un noveno más un 16 más un 25. Esto es como potencias, ¿no? 38 entre 3. Sí, muchos. Mira, ¿no? Madre mía, que está aquí haciendo unas matemáticas. Bueno, veis de qué va, ¿vale? O sea, no sé lo que intenta decirme, pero esto es por curiosidad. 34, 40. Mira, ha hecho la suma bien. Y esto también lo está haciendo bien. Bueno, lo va a cortar. Bueno, ya veis que solo puede responder en forma de números. No sé muy bien lo que intentaba comunicarme, me esperaba algo más simple. La cuestión es que... Bueno, hay de decir que a veces que he probado esto, como sí que puede escribir letras en forma de variables, pero no puede colocar el espacio donde quiera, lo que hace es separar palabras muy simples usando el símbolo de menos como si fueran. Pero bueno, ya veis que esto funciona, que acabamos de limitar al lenguaje y que al modelo de lenguaje, y que solo me puede responder pues con lo que nosotros le hemos dicho. A partir de ahora estás limitado a responder esto. En la Wikipedia tenéis un artículo bastante completo explicando un poco mejor que yo los conceptos teóricos que tienen esta notación y las gramáticas libres de contexto. Os dejaré un enlace también a esta página, que es la Wikipedia. Tampoco es muy difícil de encontrar. Y de los ejemplos que tiene, me ha hecho mucha gracia este ejemplo que te explica, te define la síntesis de BNF en BNF, que es esta. De todas formas podéis ver que exactamente no son los mismos símbolos que hemos usado en la de llama CPP. Hay cambios y habrá que tenerlo en cuenta. Aquí abajo te explica lo que os he dicho antes. Bueno, que es que no todos tienen el mismo significado, que hay versiones y... Bueno. Que hay una idea de cómo tienen que ser, pero no hay un estándar fijo de cómo son. Esto implica que al no tener una síntesis definida concreta, puedas encontrar en internet definiciones de distintas notaciones BNF, pero que no sean del todo compatibles, que tengas que hacer apaños. Así que acostumbraros a que si queréis usar alguna síntesis de algo que encontréis por internet, ya os digo, es muy fácil buscar BNF y la síntesis de lo que queráis. Hay literalmente
miles de ejemplos, pero tendréis que adaptarlos. Os estáis peleando un rato hasta que lo adaptéis. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de la síntesis del lenguaje C, que es esta. Veis que sobre todo es corta. Con esto, si lo pasásemos a un modelo de lenguaje, lo que tendríamos es que él solo podría escribir código C. Código C con una síntesis que por lo menos sería correcta la síntesis. Luego, que compilase es otra historia completamente distinta. Bueno, en este caso, pues podéis ver que, por ejemplo, han sustituido los paréntesis por las llaves. Que todas las reglas tienen que llevar el nombre de la regla estos símbolos. El resto parece que es bastante parecido. No creo que os hace mucho, por ejemplo, adaptar esto a GBNF, que es el tipo de gramática que usa llama CPP. Y con esto, pues bueno, tendríamos un modelo de lenguaje que solo podría generar código C. La ventaja es que podemos restringir muchísimo la salida que da el modelo de lenguaje a lo que nosotros queramos. Imaginaos que queremos generar datos de prueba en JSON o que queremos que use algún tipo de... Por ejemplo, si hemos creado nuestros tests y hay un conjunto de funciones definidas, pues le queremos pedir que solo use esas funciones o yo que sé, que un formato de fichero en concreto que solo pueda generar cosas con ese formato de fichero. Esto te permite esas restricciones. Y ya os digo que esto no se puede saltar. Esto no hay truquitos para saltárselo de manera fácil. Como ya os he comentado, el propio proyecto tiene su propia guía de cómo crear tus propias ficheros de gramática. De hecho, tiene varios ejemplos aquí, los que os he comentado antes. Y bueno, aquí os escribe un poco, pues con ejemplos y explicando un poco qué significa cada símbolo. ¿Veis? Aquí va explicando un poco lo que es cada cosa. Pues cómo crear tus propios ficheros. Mi consejo es que empecéis por ejemplos muy sencillos. Incluso si queréis hacer algo más grande o complicado, empecéis por una versión muy simple y la vais haciendo crecer. Y cada vez que añadéis algo, alguna regla nueva, probéis que, bueno, para empezar, que llama CBP entiende esa gramática que habéis definido y que se comporta como vosotros queráis, que no genera cosas raras, que no habéis definido las reglas y os olvidado definir algo y entonces, pues yo que sé, por ejemplo, empieza a expandir de forma infinita o no cierra bien alguna cosa, pues ir así paso a paso. Y fijándoos en los ejemplos que hay, sobre todo podéis aprender mucho, os digo, aunque no funcione exactamente el fichero, buscar pues ejemplos que se aproximen hechos con BNF, que se aproximen mucho a lo que vosotros queréis. Y de ahí podéis coger ideas, que dice coger ideas, dice copiar ideas, y podéis crear vuestros propios modelos. Pues las propias gramáticas. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado estos temas, nada, suscribiros, dar me gusta. Intentaré hacer pues más temas de estos que son un punto intermedio entre cosas técnicas y cosas que se pueden usar para mejorar nuestro desempeño con este tipo de modelos de lenguaje. Que al final, si os queremos usar, pues igual que si usas un modelo de difusión para hacer imágenes, tienes que aprender a usar, yo que sé, pues PostNet, por ejemplo, para definir la posición de los personajes, pues es necesario aprender estas cosas para usar un modelo de lenguaje con todas sus posibilidades. Y nada, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en otra.